Listos para una inmersión profunda. Hoy vamos a explorar uno de los casos más debatidos y enigmáticos del mundo paranormal, el poltergeist de Enfield. Uf, un caso que sigue causando escalofríos. Imagínate, Londres en los años 70, una casa aparentemente normal, la familia Hodgson con Peggy, una madre soltera y sus 4 hijos. Una familia común en un escenario cotidiano, hasta que todo cambia. Exacto. De pronto la tranquilidad se rompe y empiezan a ocurrir eventos inexplicables. Ruidos extraños, muebles que se mueven solos. Incluso un oficial de policía fue testigo de cómo una silla se movía por sí sola. Increíble, ¿no? ¿Qué más nos puedes contar sobre esos primeros eventos que reportó la familia Hodgson? Bueno, al principio eran cosas sutiles, como silbidos y sonidos parecidos a ladridos, pero provenientes de las paredes. Cosas que podrían atribuirse a la imaginación o a la casa antigua. Claro, cosas que podrían tener una explicación lógica, pero me imagino que la cosa no quedó ahí. No para nada, la situación se intensificó. Objetos que eran arrojados, sillas volcadas. Eso ya suena más perturbador. ¿Y qué hay de las supuestas voces demoníacas? Esas son de las cosas que más me intrigan. Ah, las voces. Sin duda, uno de los elementos más escalofriantes del caso. Janet, una de las hijas, empezó a hablar con una voz ronca y masculina que decía llamarse Bill. Bill. Uf, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. ¿Y qué se sabe de esa voz? ¿Hay alguna grabación? ¿Alguien más la escuchó? Sí, hay grabaciones de la voz de Bill, y varias personas, incluyendo investigadores y periodistas, afirmaron haberla escuchado. Estas grabaciones se convirtieron en un punto central del debate. Para algunos eran evidencia irrefutable de una presencia sobrenatural. Para otros eran una señal de que algo no andaba bien, de que tal vez se trataba de un engaño. Ya veo. Es decir que desde el principio hubo escepticismo, ¿cierto? Totalmente. Incluso dentro de la comunidad paranormal, no todos estaban convencidos de la autenticidad del caso. Algunos investigadores como Anita Gregory y John Beloff expresaron sus dudas desde el principio. ¿Y en qué se basaba su escepticismo? ¿Simplemente no creían en lo paranormal o había algo más? Bueno, su escepticismo se basaba principalmente en la falta de evidencia concluyente y en la posibilidad de que las niñas, consciente o inconscientemente, estuvieran manipulando la situación. Gregory, por ejemplo, era psicóloga infantil y argumentó que el comportamiento de Janet, especialmente, podría explicarse por la necesidad de atención o por un estado de estrés postraumático. Tiene sentido. Cuando hay niños involucrados en este tipo de casos, siempre surge la pregunta, ¿son testigos confiables? ¿O podrían estar, aunque sea sin querer, influyendo en los eventos? Exactamente. Y en el caso de Enfield, esa pregunta fue aún más relevante debido a un incidente particular. En un momento dado, Janet y Margaret, otra de las hijas, admitieron haber fingido algunos de los eventos. Eso sí que cambia las cosas. ¿Qué tipo de eventos admitieron haber fingido? ¿Y por qué lo hicieron? Confesaron haber movido objetos, creado ruidos, incluso simulado la voz de Bill en algunas ocasiones. Dijeron que lo habían hecho por diversión, para ver hasta dónde podían engañar a los investigadores, como una travesura infantil, pero con consecuencias inesperadas. Claro, una travesura que terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático. ¿Y qué pasó después de esa confesión? Las niñas se retractaron. Los investigadores les creyeron. Sí, luego se retractaron, argumentando que solo habían fingido algunos eventos, no todos. Pero el daño ya estaba hecho. La duda ya estaba sembrada. La duda, la incertidumbre, elementos que siempre están presentes en los casos paranormales y que hacen que estos casos sean tan fascinantes, ¿no te parece? Totalmente. El misterio, la ambigüedad. Eso es lo que nos atrapa, lo que nos hace querer saber más. Y el caso Enfield, sin vida, está lleno de misterio. Sin duda. Pero dejando de lado la posibilidad de un engaño, hay que hablar de los eventos que incluso los escépticos tuvieron dificultades para explicar. Por ejemplo, las levitaciones. ¿Qué tan creíbles son los reportes de levitación en este caso? Las levitaciones son, quizás, el aspecto más controvertido del caso Enfield. Algunos testigos, incluyendo a los investigadores Gross y Playfair, afirmaron haber visto a los niños, especialmente a Janet, levitar en sus camas. Levitar, increíble. ¿Y hay alguna prueba de eso? ¿Fotos? ¿Vídeos? Desafortunadamente no. Nunca se pudo obtener evidencia fotográfica o videográfica concluyente de las levitaciones. Qué lástima. Si se hubiera logrado capturar una levitación en cámara, la historia habría tomado un rumbo completamente diferente. Pero supongo que esa es la naturaleza de lo paranormal. Escurridizo, impredecible y en muchos casos imposible de documentar con certeza. Exacto. Y es esa falta de certeza lo que ha mantenido vivo el debate sobre el poltergeist de Enfield durante tantos años. Nos deja con más preguntas que respuestas. Más preguntas que respuestas. Eso es lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir explorando. Y eso es lo que haremos en la próxima parte de nuestro Deep Dive en el caso Enfield.
Retomamos nuestra inmersión en el caso del poltergeist de Enfield. En la primera parte exploramos los eventos iniciales, las voces, las dudas. Un torbellino de actividad paranormal, escepticismo y la eterna pregunta, ¿realidad o engaño? Exacto. Y ahora vamos a adentrarnos en un aspecto que a veces se pasa por alto en estos casos, el papel de los medios de comunicación. Sí, los medios. Siempre presentes, amplificando las historias, a veces creando más confusión que claridad. ¿Cómo influyó la atención mediática en el caso Enfield? Bueno, la cobertura mediática fue intensa, especialmente en la prensa sensacionalista británica. Periódicos como el Daily Mail y el Daily Mirror publicaban historias casi a diario. ¿Y qué tipo de historias publicaban? ¿Se limitaban a reportar los hechos o iban más allá? Iban mucho más allá. Los titulares eran sensacionalistas, las fotos a veces dudosas, buscaban el impacto, la controversia y a veces la explotación. Claro, el morbo vende. Y en un caso como este, con elementos tan llamativos como las voces demoníacas y las levitaciones, la tentación de exagerar o distorsionar la realidad debe haber sido grande. Sin duda. Y esa amplificación mediática tuvo un doble efecto. Por un lado, ayudó a difundir la historia, atrayendo la atención de investigadores de todo el mundo. Eso es cierto, gracias a la atención mediática. El caso Enfield trascendió las fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Pero por otro lado, también contribuyó a la especulación, al sensacionalismo y a la creación de un mito que a veces se alejaba de la realidad. Un mito que, en cierto modo, perdura hasta nuestros días. El poltergeist de Enfield se ha convertido en una leyenda urbana, una historia que se cuenta y se reinterpreta una y otra vez. Exactamente. Y es fascinante cómo un caso real, con sus complejidades y ambigüedades, puede transformarse en una narrativa que se adapta a las creencias y los miedos de cada época. Hablando de creencias, ¿qué impacto tuvo el caso Enfield en la comunidad paranormal? Reforzó las creencias de algunos, provocó dudas en otros. El caso Enfield tuvo un impacto profundo en la comunidad paranormal. Para algunos, fue la prueba irrefutable de la existencia de entidades sobrenaturales, un caso que confirmaba sus convicciones. Un caso paradigmático, digamos. Un caso que se podía utilizar como argumento para defender la realidad de lo paranormal. Exactamente. Pero para otros, fue un caso problemático, lleno de inconsistencias y posibles engaños. Un caso que, en lugar de fortalecer sus creencias, generaba más dudas. Ya veo. Es decir, que el caso Enfield, en lugar de unificar a la comunidad paranormal, la dividió aún más. En cierto modo, sí. El caso Enfield puso de manifiesto las tensiones existentes dentro de la comunidad paranormal, entre aquellos que buscan pruebas irrefutables y aquellos que se basan en la intuición o la experiencia personal. Tensiones que, en el fondo, reflejan un debate más amplio. El debate entre la ciencia y la fe, entre la razón y lo inexplicable. Precisamente. El caso Enfield, con su mezcla de evidencias sugerentes y dudas razonables, se sitúa justo en el centro de ese debate. Un debate que probablemente nunca se resuelva de forma definitiva, porque al final la creencia en lo paranormal es una cuestión de fe, de intuición, de una necesidad humana de encontrar sentido a lo que nos rodea, incluso a lo que no podemos explicar. Totalmente de acuerdo. Y el caso Enfield, con su misterio y su ambigüedad, nos recuerda que a veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Más preguntas que respuestas. Eso es lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir explorando. Y eso es lo que haremos en la próxima parte de nuestro Deep Dive en el caso Enfield. Retomamos nuestro viaje a través del laberinto del poltergeist de Enfield. Hemos explorado los eventos, las investigaciones, las controversias. Hemos escuchado voces, imaginado levitaciones y nos hemos adentrado en el torbellino mediático que rodeó este caso. Y ahora, en esta última parte de nuestra inmersión, quiero enfocarme en el impacto duradero del poltergeist de Enfield. Un impacto que va más allá del miedo, más allá de la duda, más allá de la simple curiosidad. Exacto. El poltergeist de Enfield nos ha dejado un legado que sigue resonando en la cultura popular y en la forma en que entendemos lo paranormal. Empecemos por la cultura popular. Películas, documentales, libros. El poltergeist de Enfield se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para creadores de todo el mundo. Es cierto. El caso Enfield, con su mezcla de misterio, terror y controversia, ha alimentado nuestra imaginación colectiva, convirtiéndose en un referente del género paranormal. The Conjuring 2, por ejemplo. Una película que revive el terror del poltergeist de Enfield para una nueva generación. Exacto. Y no solo se trata de miedo. Estas representaciones también despiertan la curiosidad. Nos hacen preguntarnos qué hay más allá de nuestra percepción. ¿Qué secretos se esconden en las sombras? ¿Qué fuerzas invisibles podrían estar actuando a nuestro alrededor? Precisamente. Y al hacerlo nos confrontan con nuestras propias creencias, con nuestros miedos y con nuestra necesidad de encontrar explicaciones a lo inexplicable. Hablando de explicaciones, el caso Enfield también ha tenido un impacto significativo en la investigación paranormal.
¿Cómo ha influido este caso en la forma en que se abordan este tipo de fenómenos? El caso Enfield, podríamos decir, marcó un antes y un después en la investigación paranormal. Después de este caso se hizo más evidente la necesidad de aplicar métodos más rigurosos, de buscar evidencias más sólidas, de evitar la influencia de la sugestión o el sensacionalismo. Es decir, que el caso Enfield obligó a la comunidad paranormal a elevar sus estándares, a ser más crítica, a buscar la verdad con mayor objetividad. Exacto. El caso Enfield impulsó la profesionalización de la investigación paranormal, llevando a la creación de nuevas herramientas, técnicas y protocolos para la recolección y análisis de evidencias. Un legado importante que ha contribuido a que la investigación paranormal sea tomada más en serio, alejándola del simple entretenimiento sensacionalista. Así es. Y aunque el debate sobre la autenticidad del poltergeist de Enfield continúa, este caso nos deja una valiosa lección. La importancia de la búsqueda de la verdad, la necesidad de mantener una mente abierta pero crítica, y el reconocimiento de que hay misterios que tal vez nunca podamos resolver completamente. Misterios que nos desafían, que nos hacen cuestionar, que nos mantienen en un estado de asombro y curiosidad. Y es precisamente esa curiosidad, ese deseo de comprender lo desconocido lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir explorando. A seguir adentrándonos en los laberintos del misterio, buscando respuestas, aunque a veces solo encontremos más preguntas. Y con esa reflexión creo que es un buen momento para cerrar este capítulo de nuestro viaje al misterio del poltergeist de Enfield. Esperamos que esta inmersión profunda te haya brindado nuevas perspectivas, te haya inspirado a explorar más a fondo este fascinante caso y te haya animado a cuestionar tus propias creencias sobre lo desconocido.